Me llamo Botticelli, Sandro Botticelli. Vengo de Florencia, ciudad de artistas y genios. He inmortalizado la belleza, el nacimiento de Venus. Nadie osó antes hacer nada igual. Durante siglos numerosos imitadores han intentado seguir mis pasos. Pero también me he asomado al abismo y he pintado lo que allí vi. El mapa del infierno. El infierno por el que todos pasamos. La Biblioteca Vaticana conserva grandes tesoros de la humanidad. Aquí hay libros que guardan entre sus páginas la cultura, el saber y el arte de muchos lugares diferentes a lo largo de los siglos. El Vaticano, uno de los lugares más vigilados del mundo. Tras sus altos muros se oculta un mundo de secretos. Enormes cámaras climáticas conservan grandes tesoros de la historia de la humanidad. Y ahora abren sus puertas solo para nosotros. El efecto de la luz del sol es devastador. Por eso, con el objetivo de preservar para la posteridad estos escritos y tesoros artísticos, el Vaticano los protege de la luz y de otros factores medioambientales. Sus manuscritos y obras de arte no suelen salir de estas cámaras. Pero en esta ocasión, la Biblioteca Apostólica Vaticana nos abre sus puertas para mostrarnos una de las grandes obras de arte de la historia. El Inferno, es decir, el infierno de Botticelli. El infierno de Botticelli. En una discreta sala del complejo Vaticano, el mapa del infierno de Botticelli se somete a un proceso sin parangón. La conservación digital es fundamental para realizar nuevos descubrimientos en la historia del arte. El escaneado científico de manuscritos contribuye tanto a la conservación como a su divulgación. Y a veces se hacen curiosos descubrimientos. Las copias de arte pertenecientes al patrimonio cultural forman también parte de ese patrimonio, solo que en un nuevo formato, el digital. El mapa del infierno de Botticelli, o el mapa del infierno, en un escáner de gran formato y alta resolución. La alta resolución es como una lupa digital que lo agranda todo. Los detalles, los pigmentos y las sombras se muestran con una profundidad y una densidad inapreciables a simple vista. Si contemplamos la obra original, pasamos cosas por alto. Pero si hacemos zoom en el fichero, vemos detalles en los que no nos fijamos antes. ¿Descubriremos algún detalle nuevo?
Ahora cualquiera podrá estudiar y analizar el mapa del infierno. ¿Ocultaría algo Botticelli hace 500 años en esta obra de arte lejos de Roma? Yo, Sandro Botticelli, vengo de la ciudad de los artistas y de los genios, de la ciudad que florece, mi Florencia. Fíjense en lo que tengo detrás. Es una de las imágenes más conocidas y más hermosas de Florencia, y puede que del mundo entero, el Ponte Vecchio. Pero la vida aquí en los siglos XIV y XV no era fácil. De hecho, había carniceros y curtidores en el puente, y tenía un aspecto repugnante, además de insalubre, porque la mayoría de las personas que trabajaban aquí arrojaban las heces al río, que ya bajaba lleno de porquería. Entre la basura también había restos de animales. Es decir, que el panorama no era muy gratificante. Era un lugar donde no se podía vivir. Solo se podía pensar en escapar de un sitio así. Los edificios de Florencia, las calles y sus adoquines rezuman historia. Riqueza y sufrimiento, belleza y melancolía. Botticelli nació y se crió en una callecita del barrio de Ognissanti. Sandro Botticelli, uno de los pintores más famosos del mundo. Pues bien, ese no era su nombre. El verdadero nombre del artista era Sandro Filippepi, hijo de Mariano Filippepi. Fue el último hijo de una familia muy numerosa. Por cierto, hay varias teorías sobre por qué empezaron a llamarlo Botticelli. Hay quien dice que tenía un hermano mayor que estaba un poco gordo, como un barril, que en italiano se dice bote, y que por eso a Sandro comenzaron a llamarlo Barrilete o Botticelli. Pero según otros, el origen del mote es muy diferente. Vendría de la palabra batidoro, que era como llamaban a los orafi u orfebres. La familia Filippepi aparece en los archivos florentinos. En ellos podemos leer cómo Sandro es, literalmente, la última boca hambrienta que alimentar. El padre de Botticelli se ganaba la vida como curtidor, pero Sandro se inició en el arte en el taller de un orfebre. Allí aprendió a trabajar los metales preciosos y las joyas. Pero no es oro todo lo que reluce. Por supuesto, trabajar de orfebre no era nada fácil. Había muchos hornos y en el taller haría mucho calor. Sería casi insoportable. Pero lo cierto es que fue allí, en la bottega, donde Sandro Botticelli comenzó a hacer dibujos, porque para hacer cualquier cosa como orfebre, ya sea un anillo, una pulsera o un collar, antes tienes que dibujarlo. Y de hecho, poco a poco, su interés por el dibujo en la bottega fue creciendo. De modo que esa es la razón por la que decidió dedicarse a la pintura. Botticelli deja el taller para convertirse en aprendiz de uno de los pintores más importantes de su época, Filippo Lippi. Con él encuentra su vocación. Asimila el estilo de su maestro y desarrolla su propio talento como artista por derecho propio. Estamos en la Vía del Porcelana, el lugar donde se cree que nació y se crió Botticelli. También se dice que fue aquí donde abrió su propia bottega a los 24 o 25 años. Esta calle estaba llena de bodegas y talleres. No era una zona acogedora, estaba plagada de ruidosos artesanos. Así era la Florencia de los siglos XIV y XV. A mediados del siglo XV, Florencia es el corazón del Renacimiento y el centro intelectual de Europa.
Se habla mucho del humanismo y el Renacimiento de una forma idealizada, y eso no se corresponde con la realidad. La vida en aquella época era muy dura, había mucha pobreza, mucha suciedad. La peste asoló Florencia varias veces. La mentalidad de la mayoría de la gente aún estaba anclada en la Edad Media, es decir, que era crucial salir de aquel infierno. Yo, Sandro Botticelli, vengo de la ciudad de los artistas y de los genios. ¿Me llamas artesano? ¿Dices que no soy más que un pintor de murales? No, soy un artista. Veo más que todos vosotros juntos. Mi trabajo es observar y documentar. Por eso entrego al arte mi idea de eternidad. La fealdad, la condena, el infierno. En aquel momento vino un anciano de pelo blanco y gritó: «¡Ay de vosotras, almas perversas! Abandonad toda esperanza de ver el cielo. He venido para llevaros a la otra orilla, a la oscuridad, el fuego y el hielo eternos». Me encanta Botticelli, pero no solo él, porque también... Me encanta Dante. Echemos un vistazo a esto. Es el famoso mapa del infierno. Pero esa era su idea del infierno. ¿Cuál es la vuestra? ¿Cómo creéis que será el infierno, vuestro infierno personal? Adelante, contádnoslo. Vamos a ver la lista que tenemos aquí. Pone lujuria, gula, avaricia, más abajo violencia y aquí ira. Yo creo que Dante escribió algo increíble. Está claro que tenía mucha imaginación. Es bonito. Todo lo que tiene que ver con el infierno de Dante lo es. Interesante, ¿el infierno es bonito? Sí, es lo más hermoso de la Divina Comedia. Si tuvieras que ir al infierno, ¿qué sería lo peor para ti? Hacer algo sin sentido o inútil. Quedar atrapado en los peores momentos de mi vida, vivir esas experiencias una y otra vez por toda la eternidad. Yo creo que esa lista está en manos de Dios. Incluso hoy. Incluso hoy. Yo estoy de acuerdo con esa idea del infierno. Vivimos para esforzarnos. Hay que comportarse bien para ir al paraíso, para ser merecedor del paraíso. Entrar en el paraíso. Los poderes fácticos en la Florencia de Botticelli hacían todo lo posible para conseguirlo. La familia Medici incluso construyó sus propias iglesias. Resulta asombroso, porque estando aquí, uno podría pensar que no se trata de una iglesia, sino el templo privado de una familia adinerada. San Lorenzo, quizá nuestra iglesia más antigua. Y una iglesia profusamente decorada, aunque ha sufrido muchas transformaciones a lo largo de los siglos, incluso en los días en los que los Medici ya estaban en decadencia. Gran parte del interior de la iglesia nos habla de una poderosa familia. Aquí dentro se percibe esa idea de que superaban a las demás familias importantes y que podían convertirse, como así fue, en la estirpe más influyente en la historia de Florencia.
¿Cuán poderosa y rica debe de ser una dinastía para pasear por el centro de la ciudad sin encontrarse con ningún plebeyo? Los Medici por arriba, la muchedumbre por abajo. El corredor vasariano, el símbolo del poder de la familia que gobernó la ciudad y que podía tener todo lo que quisiera. Además, los Medici se preocupaban mucho de presumir de su riqueza y poder. No tenían piedad con sus rivales. No les bastaba con arruinarlos, también se quedaban con sus palacios. En un principio, esto pertenecía a Luca Pitti, pero no llegó a vivir ni un solo día en el palacio porque se arruinó. Así que tuvo que vendérselo a sus rivales. Es una historia curiosa. Pitti quería competir con los Medici. Quería construir un edificio cuyas ventanas fueran 10 veces más grandes que las puertas del Palacio de la Señoría. Y es con diferencia el edificio más grande de la ciudad, con una fachada de unos 250 metros de ancho. Un edificio así no podía estar vacío. Había que llenarlo de cosas hermosas, de arte. Ahora, si tienes dinero, te compras un Ferrari. Es una forma de señalar tu estatus social. Por eso llenaban estos edificios de arte. De ese modo, los Medici demostraban su poder y su éxito. Me hallaba al borde del valle del abismo doloroso, donde resuenan sin fin gritos de dolor. Era un lugar oscuro, profundo y brumoso. No importaba cuánto me esforzara en escudriñar su fondo, no podía ver nada. Descendamos ahora al ciego mundo, dijo el poeta con una palidez mortal. ¿Cómo voy a bajar cuando tú te estremeces? Siempre me has dado fuerzas. Y él replicó, el sufrimiento de la gente que está ahí abajo se refleja en mi rostro como pena, pero tú lo percibes como miedo. Vamos, el largo camino nos urge a proseguir. En el siglo XV no había televisión ni internet, y la pintura comenzó a desempeñar un papel importante, porque era una forma de representar o reproducir la arquitectura local, los paisajes de la zona, y, ¿por qué no?, a veces también servía para inmortalizar escenas de la vida de los ricos de la época. Cuando algo hermoso nos fascina, le hacemos una foto y la contemplamos una y otra vez. Hoy nos servimos de la tecnología digital, pero entonces contaban con el talento de los artistas que siempre iban en busca de la belleza absoluta. La búsqueda de la belleza es uno de los motivos de la asombrosa historia de éxito de Florencia. Los artistas florentinos representaban la belleza, querían conquistarla y traerla a la tierra, porque pensaban que todo a su alrededor era demasiado humilde y modesto. Por eso representaban el ideal de belleza en la tierra. Ese era su objetivo. Con su talento, Botticelli creó las obras de arte más hermosas, mágicas y fascinantes de la época. Si no fuera así, sus obras no estarían en los museos más importantes. Cualquier museo que se precie tiene al menos una. No se suelen guardar en los sótanos. Por aquel entonces, las obras de Botticelli tenían la misma función que las películas y las grabaciones de audio de hoy día: hacer visibles los mitos, las historias y la fe. El arte era la única ventana a otros mundos, épocas y fantasías. Su asombroso poder para crear e innovar sigue siendo evidente hoy en día. A partir de cierto momento, los grandes mecenas, los clientes importantes y sobre todo los Medici se fijan en él, en Botticelli. Y por supuesto, son conscientes de la gran calidad de su obra. Descubren que es un gran pintor. Botticelli había conseguido llegar a la cima. No tenía que perseguir a los Medici para llamar su atención. ¿Qué va?
Como su pintor particular, él entraba y salía a voluntad. Estamos en el claustro de la iglesia de San Lorenzo, y hace unos 500 años podemos imaginar que un gran pintor llamado Botticelli recibió la invitación de Lorenzo di Pierfrancesco de Medici. El mecenas quería decirle algo, hacerle una maravillosa propuesta que al mismo tiempo le iba a sorprender. Lorenzo di Pierfrancesco de Medici le pide que ilustre la celebrada Divina Comedia. Un gran reto para él, porque, por supuesto, la Divina Comedia de Dante estaba muy viva en el imaginario popular, sobre todo una parte del libro, la más conocida, la más leída y comentada, el infierno. Botticelli aceptó el encargo, supongo que probablemente algo perplejo, porque era un trabajo realmente emocionante. Pero lo aceptó, e incluso llegaron a firmar un contrato. Estaba impaciente y nervioso por dar forma a las mágicas ideas de Dante, el gran hijo de mi ciudad. Lorenzo di Pierfrancesco y yo, unidos en arte y espíritu, firmamos un contrato con un único objetivo: dar vida a las mágicas líneas de la Divina Comedia. Y hacerlo del modo más fiel, cercano, intenso y completo posible. Teníamos la misma visión. Jamás dudé de que lograríamos algo extraordinario. Yo, Sandro Botticelli, sabía que haría una obra asombrosa. Se puso manos a la obra y, según parece, le dedicó mucho tiempo. El resultado, la representación del viaje de Dante por el infierno. Una obra enorme. El texto completo del poeta en forma de cómic. Botticelli realizó los primeros dibujos en Florencia en 1480. En la Divina Comedia de 1321, Dante Alighieri describe cómo la duda le lleva a realizar un viaje en busca del conocimiento. El poeta romano Virgilio se le aparece para conducirlo a través del infierno en busca de la verdad. En 100 cantos, Dante recorre el infierno hasta llegar finalmente al paraíso. Su amada Beatriz inicia el gran viaje y se despide de él ante las puertas del infierno, donde se puede leer una aterradora inscripción. Por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va al eterno dolor. Por mí se va tras la perdida gente. Dios al pecado señaló condena. El divino poder se unió al crearme, con la suma sabiduría y el primer amor. Antes de mí, ninguna cosa fue creada. Nada me precedió, sino Dios mismo. Perded toda esperanza al traspasarme. Perded toda esperanza. Es estremecedor. Más de 2 siglos después, todas esas imágenes eran casi una cuestión de fe para la gente, que pensaba que tras la muerte tendrían que ir al infierno. Con su texto, Dante Alighieri creó una visión del tiempo y el espacio que sirvió de vía de escape a la opresión medieval. Dante alienta la perspectiva de la fe y la creencia en el más allá. Si crees en Dios, quizás pienses que cuando mueras irás al cielo o al infierno, o probablemente no lo quieras ni pensar. Pero en el siglo XIV, e incluso más tarde, la imaginería medieval aún estaba muy presente, y todo el mundo creía que al morir tendría que pasar por el infierno. También pensaban que no todos los pecados tenían la misma gravedad, y si uno tenía suerte y se había portado bien, podría escapar del infierno, pasar por el purgatorio para acabar en el paraíso. Durante un oscuro periodo, 150 años después, las revolucionarias líneas de Dante cambian la forma de ver el mundo de la gente.
Hablamos de la segunda mitad del siglo XV, de la gran primavera neoplatónica que se vive en Florencia. De modo que en este contexto se entiende perfectamente el interés de Botticelli y de sus contemporáneos por la obra de Dante. Y claro, el viaje de Dante es una especie de ascenso neoplatónico desde la multiplicidad de experiencias humanas, incluso de pecados, hacia la unidad de la visión beatífica. La visión de la Iglesia del paraíso y del infierno dan forma a la conciencia humana y al modo en que los creyentes se conducen en la vida. Si no pecan, saldrán del infierno y se librarán de Satán. Bajé desde el primer círculo al segundo. Es más pequeño, así que el dolor y los lamentos son mayores. Allí estaba el horrible Minos, que rechinando los dientes, examinaba los pecados de los que entraban, los juzgaba y distribuía según las vueltas que daba su cola. Esto habla de a dónde vamos cuando morimos. Creo que se refiere a algo que ocurre en vida. Bueno, sí, esto es para los vivos. No tienes que morir para sentir algo así. Yo creo que el infierno se experimenta en vida. Si tus pensamientos son de este tipo, algo que puedo entender teniendo en cuenta la época, y si estás rodeado de pestilencia, muerte, enfermedad u opresión, eso es un infierno en vida. Entonces, cuando mueres, ¿sigues viviendo lo mismo? Sí, todo lo que ha predominado en tu vida. ¿Cuál es tu idea del infierno? Pues no lo sé. Dolor, supongo. Sufrir todos los días. Dolor físico. Físico y mental, supongo. ¿Cómo imagina un infierno? No sé, póngame un ejemplo. Un infierno como este de aquí. Arriba está la lujuria. ¿La lujuria? ¿Qué es eso? Pues la sensualidad. La sensualidad es lujuria. La lujuria es algo primordial en cualquier ser. Será primordial, pero vas de cabeza al infierno. Pero qué infierno ni qué infierno. Todo eso es pura palabrería. Yo no sé si es el final. Será más bien una transición de una realidad a otra. Vale. Es una versión de la realidad. Si normalmente te centras en cosas negativas, yo creo que ese sería tu infierno personal. Porque todos los días cuando te levantas, eliges tener pensamientos positivos o negativos. Decides centrarte en algo en particular. Unos dicen qué mal tiempo hace y otros que les gusta la lluvia. Depende de tu estado mental. Parece que te gusta la idea del infierno. Sí. Pero el infierno está lleno de pecadores. No es gente maja. ¿Cómo te sentirías si tuvieras que vivir con gente así? Los puedo llamar los malos, o quizás no es la palabra adecuada. ¿Qué me dices? Bueno, no lo sé. La verdad es que siempre me han gustado los malos. Ah, vale. La mayoría de los dibujos de Botticelli para la Divina Comedia de Dante se conservan en Berlín. Para el Berliner Kupferstichkabinett es un tesoro y un milagro. Durante más de 500 años, los dibujos han permanecido en una misma colección. Efectivamente. Aquí tenemos uno de los pergaminos que Sandro Botticelli dibujó para la Divina Comedia de Dante. En el Berliner Kupferstichkabinett hay 85 dibujos. Otros 7 se encuentran en el Vaticano. Creemos que originalmente este ciclo constaba de 102 pergaminos.
Por tanto, faltan unos 10. El exdirector general dijo una vez que los dibujos de Botticelli para la Divina Comedia son el altar de Pérgamo en pergamino. Me di cuenta de que los pecadores carnales están condenados a este sufrimiento por subordinar la razón a los apetitos lascivos, como los estorninos durante el invierno, que alzan el vuelo en una enorme y densa migración. Así el torbellino barre a las almas condenadas, llevándolas de acá para allá y de abajo a arriba, sin esperanza de descanso o de tranquilidad, ni siquiera de ver mitigado su castigo. ¿Por qué son tan importantes estos dibujos? No es como la típica obra de Botticelli, grande y colorida. Bueno, en la actualidad, o mejor dicho, desde su descubrimiento, están considerados como una de las obras más importantes del Renacimiento, porque representan el punto de encuentro entre Dante Alighieri, el poeta más grande de Italia, y Sandro Botticelli, el mejor pintor florentino del Renacimiento. Se podría decir que Botticelli, a diferencia de cualquier otro ilustrador de Dante, antes y después de él, visualizó las palabras del poeta y las convirtió en imágenes, ofreciéndonos una historia ilustrada como nunca se había visto antes. No se trata solo de una única obra de arte, sino de 92. Cada uno de estos dibujos nos muestra a un Botticelli fascinante, con el poder inimitable y la magia característica de un gran artista. El viaje de Dante del infierno hasta el cielo es sobrecogedor, tanto en belleza como en intensidad. Todos los dibujos, los de Roma y Berlín, están juntos en una sola copia, todos los que aún se conservan. Y luego, como se puede ver, aquí hay algunas páginas en blanco. Son pergaminos que han desaparecido. Este detallado mapa del infierno resulta bastante interesante. En él podemos ver lo que Botticelli iba a hacer para representar los cantos, de los que no tenemos imágenes. En el mapa del infierno, Botticelli presenta su ciclo con una guía completa para entrar y salir de él. ¿Por qué? Pensamos que podría ser, en cierto modo, una página de presentación. La verdad es que es un dibujo lleno de detalles. Se pueden apreciar todas las figuritas, e incluso vemos a Dante y a Virgilio caminando por el reino del más allá. Aparecen varias veces. Aquí los vemos, por ejemplo, en el segundo círculo, cuando Dante conoce a los amantes Paolo y Francesca y se para a conversar con ellos. Luego, por la pena que siente ante su terrible destino, se desmaya. Y esto está aquí al completo, con todo detalle. En ese sentido, también es muy emocionante, porque como vimos antes, faltan algunas páginas del infierno. Pero con estos detalles del mapa del infierno, podemos imaginar cómo tenía pensado Botticelli representar esas escenas, ese canto. Supongo que el mapa del infierno fue lo primero que hizo. Yo creo que se trata de una especie de presentación para que al verlo el cliente se pudiera hacer una idea. Lo pintó y se lo enseñó a su mecenas para que viera cómo sería la disposición de las escenas. En 1481, Botticelli interrumpió su trabajo en la Divina Comedia para viajar a Roma. Allí pasó más de un año diseñando frescos para la Capilla Sixtina, un gran reconocimiento a su labor.
Cuando Botticelli regresa a Florencia, viene con energías renovadas y más motivado para seguir trabajando en las escenas de Dante. Encontró un estilo narrativo distinto al de cualquier otro artista de su época y demostró ser un gran innovador y muy creativo. El mapa del infierno de la Biblioteca Apostólica del Vaticano es el estudio conceptual, el plano para la creación de la obra maestra de los 100 cantos, la base de su inusual enfoque. Lo más interesante es la comparación entre los dibujos de Botticelli y los de un códice de la misma época, porque más o menos entre 1480 y 1485 tenemos otro famoso ejemplar de la Divina Comedia, que pertenece a la biblioteca de Federico de Montefeltro, duque de Urbino. Aquí se ve la típica relación entre imagen y texto. La imagen se supedita al texto, está estrechamente relacionada con él y representa un solo momento. Selecciona el episodio más importante del canto. El punto de vista de Botticelli es completamente diferente, ya que no representa una sola imagen, sino que interpreta todo un ciclo, es decir, un continuo espacio-tiempo. Por ejemplo, en el mapa del infierno, vemos en la parte superior a Dante y a Virgilio entrando. Destacan porque llevan ropa de colores. Y luego se ve cómo van recorriendo los 9 círculos. Así que se trata de una imagen que es una recapitulación. Esta es la enorme diferencia del ciclo de Botticelli respecto a un manuscrito tradicional. Pero él va más allá. Necesita espacio para sus dibujos y planea algo nuevo para el texto. Junto a la representación de varias escenas en una página, Botticelli sitúa el texto en un lugar especial. Cada uno de los 100 cantos se escribe en boca abajo en la parte posterior de cada uno de los pergaminos. Cuando se encuaderna, la imagen aparece primero en la parte superior, seguida del canto correspondiente más abajo. Evidentemente, solo se podía crear un libro con el mapa del infierno como portada. De hecho, el libro tiene 102 hojas de pergamino. Y esas hojas siguen un orden preciso y fijo, porque de lo contrario no tendrían ningún sentido. No sería lógico. Junto a los dibujos de Botticelli, la encuadernación es otra obra de arte y también se guarda en Berlín. Es muy importante para la historia del libro, ya que revela algo sobre las andanzas de Botticelli, su recorrido y quiénes fueron los dueños anteriores. ¿Cuándo se separaron los pergaminos? ¿Quién los redescubrió? ¿Y cómo acabaron en Berlín? La terriblemente cruel bestia Cerbero ladra como un perro de 3 cabezas a los condenados allí sumergidos. Tiene los ojos rojos, una barba oscura y grasienta, un prominente estómago y manos como garras. Araña, despelleja y destroza a los condenados. La lluvia los hace aullar como perros. Intentan proteger un costado con el otro, de modo que se revuelven sin cesar las miserables e insaciables criaturas. El objetivo de exposiciones como la de la Galería Courtauld de Londres es hacer que la obra de Botticelli sobre el texto de Dante sea visible y liberarla de la encuadernación. Los visitantes se quedan atónitos ante la inesperada fuerza de la obra de Botticelli. Los visitantes se quedan absolutamente fascinados con los dibujos de Botticelli. Una de las cosas que he notado una y otra vez es que los miran muy de cerca. Son dibujos muy delicados y con una gran cantidad de detalles. Botticelli conocía y entendía muy bien a Dante. De hecho, sus dibujos así lo demuestran. Supo captar la oscuridad y los horrores del infierno también, como la belleza divina del paraíso.
Cuando la gente piensa en Botticelli, se imagina diosas, ángeles, imágenes de una belleza elegante y melancólica. Y esta es una faceta diferente, apenas se conoce. Este dibujo en particular representa a Dante y a Virgilio en el séptimo círculo del infierno, cuando están a punto de descender al octavo. Es un excelente ejemplo de lo fiel que fue Botticelli al texto de Dante y de las técnicas que usó para mantener esa fidelidad. Aquí vemos a Dante y a Virgilio a punto de descender al octavo círculo. Para hacerlo, tienen que volar sobre la espalda de un monstruo llamado Gerión. Gerión es una criatura que tiene la cabeza de un hombre, el cuerpo de un dragón y la cola de un escorpión. Así que se le considera la personificación del engaño. Y evidentemente Dante tiene miedo de subirse a la espalda del monstruo. Aquí se ven las diferentes fases del viaje. Virgilio convence a un reticente Dante para que suba al monstruo. Después Gerión emprende el vuelo y desciende hacia el pozo que lleva al octavo círculo del infierno. Se ve como Dante encoge los hombros absolutamente aterrado, mientras Gerión desciende y los lleva más y más abajo, hasta que al final desaparecen dentro del agujero, a la derecha de la hoja. Esto da una imagen muy vívida de la acción y también del temor de Dante. Este es el único canto que Botticelli decidió dibujar 2 veces. Es el último canto del infierno, cuando Dante y Virgilio llegan al centro de la tierra, al fondo del infierno, y se encuentran con el mismo Lucifer, que está castigando a los 3 traidores por antonomasia: Judas Iscariote, Casio y Bruto. Los aplasta con cada una de sus 3 bocas. Dibujó a Lucifer de medio cuerpo, como se ve en el siguiente dibujo. Pero también, y eso es lo más curioso, en una página doble, como figura de cuerpo entero, de la cabeza a los pies. Y lo hace para mostrar la acción central del canto final, en el que Dante y Virgilio escapan del infierno, y lo hacen descendiendo por su cuerpo. Bajan por su cuerpo y cuando llegan al costado giran. Parece que van hacia abajo, pero en realidad es todo lo contrario. Comienzan a subir hacia la superficie de la Tierra en la dirección opuesta. Se ve cómo se dirigen hacia la superficie. Y por supuesto, el canto termina con la famosa frase: "Y así salimos de nuevo las estrellas". Tenemos que pensar en alguien del siglo XV. Y para una persona de esa época, seguro que estas imágenes serían aterradoras. El infierno de Botticelli quizás sea inquietante, pero la representación del viaje de Dante al otro lado, su salida del infierno a través del purgatorio y luego hacia el paraíso, es asombrosa e inspiradora. Excepto unas pocas páginas en color, la mayoría son dibujos en blanco y negro, muy ricos en detalles y siempre muy intensos. Cuanto más se acercaba al paraíso, resultaba más difícil ilustrarlo. La técnica narrativa de Botticelli en los dibujos del paraíso es muy diferente de lo que vimos en el infierno y en el purgatorio. Esto se debe, en parte, a que el concepto que tiene del paraíso es completamente abstracto. El tema es el amor divino y es muy difícil representar algo así como una historia, como había hecho en el infierno y el purgatorio. En la mayoría de los dibujos del paraíso, simplemente aparecen Dante y Beatriz flotando en las diferentes esferas del cielo. Aquí están en el paraíso de Mercurio, rodeados por las almas de los justos, que representa como pequeñas llamas. Son 2 figuras de una gracilidad increíble. Dibujos como este revelan los pensamientos de Botticelli más de lo que podría parecer a primera vista. En esta imagen en particular, vemos cómo Botticelli cambió de idea mientras trabajaba. Y eso se aprecia sobre todo en la figura de Beatriz.
Primero dibuja la figura a punta de plata, que aquí vemos como líneas de un gris claro, pero parece cambiar de idea sobre cómo quería colocarla. En un principio la sitúa mirando hacia arriba, quizá hacia la siguiente esfera del cielo. Así que vemos como una sombra. Se ve la cabeza echada hacia atrás y la mirada vuelta hacia arriba. Pero en algún momento decidió que prefería que interactuara con Dante y cambió la posición de su cabeza. Ahora mira al poeta mientras él le habla. Dibujó la figura final con pluma y tinta, como casi todos los dibujos. Pero aún es posible seguir los pasos de su proceso creador, algo absolutamente fascinante. Todos los pergaminos están dibujados a mano. Son obras complicadas. ¿Cuánto tardó en terminarlas? Aquí, hijo mío, podrás ver cuán rápidamente pasa el soplo de los bienes de la fortuna, por los que la humanidad se enorgullece y pelea. Todo el oro que existe bajo la luna no dará paz a una sola de estas almas hastiadas. Por haber gastado mal y guardado mal, han perdido el paraíso y se ven condenados a este eterno combate.